Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí listos para arrancar con el segundo seminario de este programa Prevenir 2026. Mi nombre es Elisa Soto, voy a estar mediando, voy a hacer el nexo entre ustedes y la experta del día de hoy y quién se va a sumar porque les voy a contar cómo viene este segundo bloque. Hay cosas nuevas en este programa Prevenir 2026 y se las voy a comentar. Vamos a estar compartiendo esta mañana de aprendizaje, de alguna manera de ese ida y vuelta, que es lo que esperamos que se pueda plantear, con un tema absolutamente vigente, importante. Este seminario es sobre ambientes saludables, higiene ocupacional y prevención del antivirus y otras zoonosis. Así es que bueno, vamos a estar con eso, pero para ser ordenados y para no, digo, para ir a buen ritmo, los invito primero a que vean los indicadores de este sistema de riesgos del trabajo que desde hace 30 años está presente en nuestro país. Bueno, tal como dijimos, desde hace 30 años que está implementado el sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo. Aprovecho para comentar que es la UART justamente, esta unión que nuclea, esta organización que nuclea las 17 ARTs que integran el sistema, quien organiza, FISO es quien coordina la parte técnica. Estas 33 empresas son las que contribuyen a que esto pueda ser posible, así es que estamos muy agradecidos, perdón, con la presencia de ellos. Quiero, antes de que arranquemos el seminario, contarles algunas cosas. Yo les decía que va a haber novedades, ¿sí? Va a haber novedades porque el segundo bloque va a ser un bloque conversacional. Pero antes de profundizar eso, les quiero contar que tenemos presencia en todas las redes sociales como programa Prevenir. Estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en X, nos pueden buscar ahí. También pueden ingresar, ya que además de estos 10 seminarios, hay 5 cursos virtuales a los que pueden acceder, tal cual como lo hicieron en este seminario, a nuestra web, que es www.wartprevenir.ar. Ahí van a encontrar toda la información necesaria para poder participar y además para informarse de todas las actividades y de todos los seminarios que a lo largo del año se van a ir realizando, para el cual se pueden inscribir con tiempo y va a ser una satisfacción. Si es que suben fotos con el hashtag prevenir. Y también si nos pueden arrobar como programa Prevenir Todo Junto, arroba programa Prevenir Todo Junto. Como les decía hace un momento, se incorpora un bloque conversacional, así es como se denomina. ¿Por qué? Porque vamos a tener la presencia de un referente de una de las 17 ARTs. En este caso de provincia ART va a estar el licenciado Roberto Rueda, que va a intervenir en la segunda parte de este seminario. Parece ida y vuelta, que va a transmitir las preguntas que ustedes seguramente van a ir teniendo y van a ir transmitiendo a través del chat. Él va a ir tomando las más importantes para compartirlas con la licenciada Giordano en este caso. Así es que bueno, va a ser así la dinámica. También vamos a tener
votaciones, algo que denominamos votaciones, que son la parte más interactiva. Yo siempre digo de algún modo lúdica, porque uno cuando se trata de que marquen porcentajes siempre está atento, si se quiere, permítanme la palabra divertido, pero en este caso la idea es que ustedes respondan a esas votaciones, es absolutamente anónimo, simplemente es la referencia que el especialista del día de hoy necesita como para saber dónde está parada, ya que el público, y con mucha satisfacción lo decimos, es muy diverso, digo, profesionales, estudiantes, personas que trabajan en ámbitos de seguridad e higiene. Entonces, bueno, para brindarles lo mejor que ella tiene para dar, viene muy bien que ustedes respondan a esas votaciones que van a hacer al principio, antes de que ella pueda iniciar su intervención. Así es que bueno, descontamos que va a ser así y se los agradecemos desde ya. Así es que bueno, sin más, me parece que no me estoy olvidando de nada. Después avisaremos lo que sigue, pero en este caso vuelvo a decir, vamos a desarrollar en el día de hoy el segundo seminario, que es Ambientes Saludables, Higiene Ocupacional y Prevención del Antivirus y otras zoonosis. Va a estar a cargo de la licenciada Silvia Giordano. Les cuento quién es Silvia. Silvia es licenciada en Higiene y Seguridad en el Trabajo, diplomada en Consultoría Ambiental, diplomada en Planificación, Gestión y Control de Mantenimiento Hospitalario, máster en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Hace más de 25 años trabaja en el Hospital Dr. A.C. Trángolo, expresidente, Comité de Bioética y actualmente miembro del mismo. Así es que bueno, ya hecha la presentación formal, queremos darle las gracias desde ya a Silvia que nos brinde su conocimiento y que nos brinde esta mañana para poder incorporar más conocimiento todavía acerca de este tema tan interesante y tan importante, y que además tenemos la satisfacción de que este seminario, al ser virtual, esas son las bondades, se hace a lo largo, a lo ancho del país e incluso, y desde ya también se lo comento a Silvia, en muchas ocasiones se han conectado personas de otros países, así es que bueno, es una satisfacción enorme en este programa Prevenir poder difundir esta o poder aportar a esta cultura preventiva como siempre lo señalamos. Así es que bueno, ¿qué tal Silvia? Muy buenos días, bienvenida formalmente al programa Prevenir. Gracias por estar. Y bueno, si te parece, ya iremos arrancando con tu presentación, pero tal cual lo organizamos, vamos a ir primero con las llamadas votaciones para que nuestros participantes que se siguen sumando vayan a responder. La primera es, ¿qué es el antivirus? Una bacteria que se transmite por el agua, un virus transmitido por roedores, un parásito intestinal o un hongo ambiental. Vamos a ver, yo también voy a responder, pero como dicen que es anónima, no lo voy a decir en voz alta, así después veo cuánto conozco del tema también, más allá de que no estoy en el ámbito de la seguridad e higiene, pero bueno, nunca está de más saber justamente qué es el antivirus. Ahí vamos a tener los primeros resultados. La pregunta, digamos, que obtuvo el 99% de las respuestas es un virus transmitido por roedores. Esa es la pregunta. Entiendo que es la correcta, ¿verdad, Silvia? Correcto. Bien, vamos con la segunda. ¿Cuál es el principal reservorio del antivirus en Argentina? ¿El mosquito, el perro, el ratón colilargo o el murciélago? Bastante fácil la hiciste en este caso, ¿eh? Porque nos imaginamos, justamente como hablaron de roedores a la hora de responder qué es el antivirus, bueno, creo que la tercera opción es la correcta, ¿verdad? Ujú. Exactamente, nuevamente, 98% de las respuestas dice que es el ratón colilargo el principal reservorio de este virus. Te cuento, Silvia, que vamos por 211 participantes ya conectados. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo se transmite principalmente el antivirus al ser humano? ¿Por picadura de insectos, por contacto directo entre personas, por inhalación de partículas contaminadas con excreciones de roedores o por consumo de alimentos mal cocidos? Ahí vamos de nuevo con la votación. Vamos a ver qué responden nuestros participantes. Bueno, indudablemente, por inhalación de partículas contaminadas con excremento de roedores, también el 98% de las respuestas. Bueno, venimos con un
público que sabe bastante del tema, por lo menos de base. Y vamos con la última, creo que la última pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un síntoma inicial frecuente del antivirus? Fiebre, dolores Sí. musculares, tos seca o picazón en la piel. Bueno, acá por lo menos a mí se me complica más responder. Eh, digamos, deducir cuál debe ser digamos, el picazón en la piel. O sea, acá sí, el 6% dice que fiebre, el 7% dolores musculares, el 29% tos seca y el 58% picazón en la piel. Así es que bueno. Bueno, como verás, Silvia, ese es digamos, el público, ese es el... Y vamos con la última, estaba dudando si eran 4 o 5, son 5 finalmente. El síndrome pulmonar por antivirus se caracteriza principalmente por lesiones en la piel, compromiso respiratorio grave, diarrea persistente o inflamación del el hígado. Vamos a ver cuáles son las respuestas. Lesiones en la piel, 3%, compromiso respiratorio grave, el 94%, diarrea persistente, el 3%, e inflamación del hígado, 0%. Ahora sí, Silvia, ahí está el resultado. Bueno, ya hemos hecho las 5 preguntas que preparaste para arrancar, que son el puntapié inicial para que vos comiences con tu exposición. Así es que bueno, cuando vos dispongas, Listo, listo, bueno, listo. entonces Gracias. me retiro figuradamente porque voy a estar del otro lado, apago cámara y audio en mi caso y quedo atenta a cualquier requerimiento de tu parte. Muchas gracias nuevamente. Genial. Muchas gracias, Elisa. Gracias a FISO por la oportunidad de dar esta charla. Y vamos entonces a empezar con la presentación 2, que tenemos que pensar que el 6 de julio, prontito, dentro de un mes y pico, vamos a celebrar el Día Mundial de la Zoonosis. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la conmemoración a lo sucedido en el año 1885, cuando el científico Pasteur aplicó en Francia la primera vacuna antirrábica a un niño de 9 años que había sido mordido por un perro infectado, ¿no?, con rabia, salvándole la vida, y ahí empezamos a visualizar la importancia de la zoonosis. Visualizar esa problemática relacionada con la zoonosis, y concientizar a la población sobre las mismas para poder promover medidas de prevención que eviten la transmisión. ¿Podés pasar la segunda presentación, Vane, por fin? Rudolf Virchow, un patólogo alemán, sentó las bases sobre la salud pública moderna al afirmar, para y no sigas pasando, Vanessa, por favor. Andate una anterior, una antes, a la segunda todavía. Ay, gracias, perdón. Rudolf Virchow, un patólogo alemán, sentó las bases de la salud pública moderna al afirmar la relación que existe entre la medicina alemán y la medicina humana. Y acá ya por el siglo XIX acuñó el término zoonosis, tomando 2 vocablos griegos para formar la palabra zoonosis. Hay una visión pionera reconocida mundialmente por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades como antecedentes a este caso histórico directo del concepto actual de One Health, o sea, una salud. Ahora sí pasa a la tercera, a la otra presentación. Vamos a hablar de la valoración del riesgo. La evaluación de riesgo es importante para los higienistas, para la higiene ocupacional, para prevenir enfermedades profesionales. Consta de 4 partes sistemáticas, 4 pilares, donde estamos con el reconocimiento, o sea, la identificación del peligro, de los peligros, la evaluación para darle una cuantificación de la exposición, vamos a tener una valoración, o sea, compararlos con algo, contrastarlo, y el control o la aplicación de medidas preventivas, y este proceso se desarrolla más o menos así. Inspeccionamos el lugar de trabajo para detectar la presencia de
uno, dos, tres agentes ambientales que pueden ser físicos, químicos, biológicos. Sabemos que los físicos nos referimos al intercambio de energía, ruido, vibraciones, temperatura. Cuando hablamos de los químicos ya vamos a hablar de gases, vapores, que pueden ingresar al organismo por inhalación o por contacto dérmico. Pero nos vamos a adentrar en esta presentación a los agentes biológicos, a los virus, a las bacterias, a los hongos. Entonces, haciendo como un recorrido, una revisión, sabemos que para los contaminantes químicos tenemos fichas de seguridad. En cuanto para los biológicos, vamos a tener que hacer un poco más adelante, utilizando tiempos de exposición, haciendo entrevistas con los trabajadores, para después poder hacer una evaluación, una medición más concreta. Esta etapa técnica, donde se cuantifica la magnitud de la exposición del trabajador, o sea, identificar el agente, se hace mediante muestreos y mediciones higiénicas. La estrategia de medición se hace por medio de hisopados, análisis de sangre, análisis de orina, y cuando ingresan al laboratorio, se utilizan técnicas moleculares y serológicas específicas. Luego vamos a hacer entonces valorar el riesgo que tenemos presente para poder hacer después un control, una intervención, en este caso diseñando o implementando medidas correctivas para poder reducir la exposición a niveles seguros. Las evaluaciones de higiene ocupacional se realizan para valorar que esta exposición de los trabajadores a los riesgos higiénicos y para prevenir enfermedades profesionales a futuro. Entonces, identificamos los riesgos, detectamos, evaluamos su patogenicidad, la virulencia, las vías de transmisión y las dosis del infeccioso, ¿no? O la dosis infecciosa. Determinamos a los expuestos, quiénes, los trabajadores, pacientes, comunidad, quién está en riesgo, prestando atención sobre todo a la gente más vulnerable, gente, bebés, ancianos, embarazadas, inmunosuprimidos. Vamos a evaluar el riesgo y cruzamos la probabilidad de que ocurra el contacto, según los procedimientos de trabajo, con la gravedad de las posibles consecuencias médicas. Luego vendrían la adopción de medidas preventivas, que en muchos casos es conseguir barreras de contención, protocolos de higiene, uso de EPI, EPP y la profilaxis vacunatoria en el caso que sea considerada. Acuérdense en que para los virus no hay vacunas, son antivirales, y las vacunas serían para las bacterias. Entonces hacemos una revisión y una actualización, monitoreamos el entorno de trabajo y ahí actualizamos la evaluación si las condiciones cambian o se implementan nuevos procedimientos. Es como hacer un círculo en espiral. Pasar a la otra presentación. Vamos a hablar de zoonosis y qué es la antropozoonosis. Acá reconocemos dos vocablos distintos. Entonces, la zoonosis es cualquier enfermedad o infección que se transmite en forma natural desde los animales vertebrados al ser humano. Enfermedades infecciosas por vectores, muchas veces a través de insectos, como mosquitos y garrapatas. Incluyen también enfermedades como la rabia, el dengue, la fiebre amarilla. Representan una amenaza para cualquier sujeto, sea trabajador o no, o sea que representan una amenaza para la salud pública. Estas incluyen enfermedades y tenemos por un lado la zoonosis y por un lado la antropozoonosis. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Es la dirección del contagio. Mientras que la zoonosis describe la transmisión de animales humanos, la antropozoonosis es la que designa el proceso inverso, de humanos a animales. Entonces, los agentes causales pueden ser virus, bacterias, parásitos, hongos, hasta priones. Se estima que aproximadamente el 60% de las enfermedades infecciosas conocidas en el ser humano tienen su origen animal y hasta 3 de cada 4 enfermedades infecciosas emergentes proceden de animales.
Entonces, según su etiología, podemos tener zoonosis bacterianas, zoonosis virales, zoonosis parasitarias, zoonosis endémicas, de acuerdo a cómo las vamos encasillando. Los animales endémicos son aquellos que habitan de forma natural en una zona geográfica específica y no encuentran en ningún otro lugar del planeta. Su territorio puede ser tan grande como un país o tan reducido como una isla, lago o cordillera. Entonces, en el siguiente cuadro vamos a ver el detalle de la comparación de ambas. Entonces, si nosotros nos ponemos ahí y nos posicionamos en lo que sería esto, tenemos el sentido del contagio, animal-humano, humano-animal, hablamos de un huésped, o sea, un reservorio, uno es un animal, el otro es el humano, el origen del término del griego zoanimal, compuesto por antrópodo, humano. Acá tenemos como ejemplos comunes rabia, salmonelosis, leptospirosis, y de otro lado TBC, gripe, teniasis, y la forma de transmisión, que como verán, algunas pueden ser por mordeduras, contacto directo, vectores, contacto directo por mascotas, también podemos tener. Ahora, pasame a la otra presentación, por favor. Nos vamos a adentrar en lo que sería qué son los riesgos y por qué son peligrosos los riesgos higiénicos. Los riesgos higiénicos son la probabilidad de que un trabajador sufra una alteración en su salud, en lo que llamaríamos enfermedad profesional, ocupacional, debido a la exposición a agentes ambientales, que ya antes había mencionado, que serían físicos, químicos o biológicos, en su lugar de trabajo, que son especialmente peligrosos por tres razones fundamentales. Son efectos silenciosos. A diferencia de un accidente que ocurre en el momento, lo vemos, es algo que impacta, estas enfermedades no causan daños inmediatos y por lo tanto no son visibles. Se van acumulando progresivamente en el organismo. Podemos hablar de intoxicación aguda y crónica, pero bueno, nos iríamos mucho del tema. Y tenemos como segundo efecto que son daños irreversibles. La exposición prolongada puede desencadenar enfermedades crónicas, alergias severas, problemas respiratorios como el asma o la neumoconiosis, incluso a veces sordera, o algunos tumores. Y el otro factor, o sea, el tercer desencadenante para ser peligroso sería la diversidad de factores. Su origen es muy variado y pueden estar presentes en casi cualquier entorno laboral, requiriendo mediciones técnicas para detectarlos. Entonces, los tipos de contaminantes higiénicos los estudia la disciplina de la higiene ocupacional. Cuando hablamos vamos a hablar exclusivamente hoy de agentes biológicos, que son estos microorganismos o seres vivos microscópicos que pueden provocar enfermedades, infecciones o reacciones alérgicas. Y acá hablamos de vuelta de los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, que muy comunes en hospitales, laboratorios, sector agrícola, campos. Pero no nos podemos olvidar que cuando tuvimos COVID, el COVID estuvo en todos lados. Vamos a hablar ahora del marco normativo legal. Pasá a la otra presentación, Vane. Vamos a hablar de la normativa, porque nosotros no podemos empezar a dar una charla o empezar a hablar de un tema si no nos metemos en un marco legal. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta fue la creación del PRONCES, el Programa Nacional de Control de Enfermedades Zoonóticas, que se creó por una resolución 1812 del 2011 por medio del Ministerio de Salud, que tiene como misión fundamental reducir la morbimortalidad causada por las enfermedades transmitidas entre animales y humanos, fortaleciendo el control, la prevención y armando una red de laboratorios a nivel nacional. Este programa tiene varios ejes. Entre esos ejes de acción vamos a tener lo que llamamos la vigilancia epidemiológica. Articular
junto a las provincias y a los municipios, la detección y la notificación de cualquier temprana de cualquier brote, por ejemplo, de zoonosis como la rabia, leptospirosis, triquiniosis, entre otras. Se va a trabajar con una gestión integrada, o sea, un abordaje bajo el concepto de una salud. Reconectar a la sanidad animal y el medio ambiente que antes se había hablado. Hablamos de control y prevención como otro de los ejes de acción, donde vamos a hacer una ejecución específica. ¿Para qué? Para disminuir el impacto de los patógenos más prevalentes en el territorio. O sea, con normativas, con directrices, este programa de control de enfermedades zoonóticas va a empezar a trabajar en todo esto, va a empezar a trabajar en lo que serían las enfermedades de notificación tomando medidas preventivas oficiales. Entonces, hay un Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud que es importante que lo tengamos en cuenta. Pasar a la otra presentación. Acá nos encontramos con dos resoluciones que se trabajaron en mesas de la Organización Mundial de la Salud, que es la CD 59R4, que habla de la propuesta, y seguimos con lo que es una salud, y de la propuesta que se va a trabajar después en el año 2021, que contiene antecedentes fundamentales de los objetivos y las políticas, detalla 6 líneas de acción estratégica sumadas a las anteriores, donde contiene los antecedentes fundamentales y otras propuestas para abordar estas futuras o estas amenazas, como la resistencia a los antimicrobianos y a las zoonosis. Aparece después la CD 599, que es un documento de la política, o sea, es el informe técnico de la propuesta, donde la primera sería una resolución aprobatoria y ambas van a volver a tratar la estrategia de una salud adoptada por la Organización Panamericana de la Salud en mitades del 2021. Pasar a la otra presentación. Acá ya aparecemos con la normativa de enfermedades zoonóticas. Ya hablamos de la resolución 185, donde Carla Bisotti, la ministra de Salud, nos va a declarar como interés general sanitario la actividad de los profesionales veterinarios, integrándolo formalmente al sistema bajo un concepto, una salud. Retomando lo viejo, la medida reconoce su rol clave en la prevención, control y manejo de las enfermedades zoonóticas. El ingreso de estos veterinarios a un registro federal de profesionales de la salud, abordando toda esta problemática sanitaria. Pasa a la otra presentación. Acá nos vamos a encontrar con la ley 465 del año 60, que va a establecer el régimen legal de enfermedades de notificación obligatoria, enfermedades infecciosas. Es el marco legal que establece el sistema de vigilancia epidemiológico en Argentina. Ahora bien, acá tenemos que declarar, creo que son 6 o 7 casos, se declara grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Son enfermedades zoonóticas de animales, zoonóticas humanas. Vamos a ver cuáles son inmediatas, cuáles las que debemos declarar por la cantidad de casos. Creo que viene enfermedades exóticas, y en un ítem, un apartado en el número 70, vamos a tener que declarar accidentes de tránsito vial, o sea, las personas involucradas por accidentes, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre enfermedades infecciosas y zoonóticas? Las infecciosas son aquellas que son causadas por microorganismos patógenos, virus, hongos y bacterias, y pueden transmitirse de persona a través de vectores, como por ejemplo mosquitos, medio ambiente o animales. Cuando hablamos de enfermedades zoonóticas, son estrictamente aquellas transmisibles de animales vertebrados al ser humano y viceversa. Toda zoonosis es una enfermedad infecciosa, pero no toda enfermedad infecciosa es una zoonosis. Por ejemplo, tétano, sarampión.
Pasar a la otra presentación. Voy muy rápido porque tengo tanto para hablar. Elisa, ¿estás ahí? Sí, por supuesto, estoy acá, Silvia. Bien, No, ¿voy no, bien? no, vas bien, vas bien. De todas Vamos. maneras, tranquila con el tiempo, si querés ir a un ritmo un poquitín más bajo, no hay ningún problema porque vamos bien con los tiempos. Bueno, perfecto, gracias. Vos decime cuando más o menos considerás, yo voy cortando. Perfecto, Silvia, gracias. No, gracias a vos. Bueno, acá nos encontramos con que seguramente yo no sé quién es el auditorio, pero supongo que habrá varios higienistas. Entonces, para hablar un poco y agrandarlo para la gente que no es higienista, nosotros nos manejamos con dos o tres leyes importantes. Primero, la ley de seguridad e higiene, que es una ley preventiva, que es una ley que salió en el año 72 para prevenir lo que es la parte de accidentes y enfermedades profesionales, y estuvo varios años como tildada hasta que apareció la ley de riesgos de trabajo que fue correctiva en el año 96, donde saca este listado de enfermedades profesionales, donde un aspecto clave es el artículo 6, el inciso 2, que define las enfermedades profesionales. Entonces establece que son aquellas patologías incluidas en el listado oficial que será aprobado por el Poder Ejecutivo. En el decreto 658/96 vamos a tener el detalle de las enfermedades profesionales, el cual relaciona los agentes de riesgos, las exposiciones y las actividades con estas dolencias. Hay una fórmula como para tener en cuenta, porque solo se consideran las enfermedades primero que figuran en este listado oficial. Y esta fórmula sería una forma de causalidad, que ya vamos a hablar en la presentación. Pasar a la próxima presentación. Bueno, acá, continuando un poco con el decreto, tenemos que tener en cuenta que el empleador está eh, obligado como para hacer su presentación por medio de el decreto 3710, que es la normativa central que reglamenta los procedimientos de decisión de la nómina de personal expuesto, donde vamos a tener que declarar por medio del RAR los relevamientos de agentes de riesgo. Para esto tenemos los llamados códigos, que son códigos de enfermedades profesionales de salud ocupacional, donde están numeradas todos los agentes, ya sean físicos, químicos, biológicos, por ejemplo. Entonces, la resolución 46 del año 18, o sea que es posterior al 3710, va a establecer que este empleador debe identificar los agentes de riesgos de cada establecimiento y presentar la nómina, ¿no?, de los trabajadores expuestos al momento de suscribir la póliza. Esto por ahí después se puede aclarar en el segundo bloque. El empleador creo que tiene un plazo de 30 días desde el momento que se afilia para presentar el relevamiento. Obvio que esto, bueno, ahora se está haciendo todo virtual, cambió un poco y hay fechas de presentación. Lo que quiero llegar a explicarles es que tenemos una frecuencia de presentación entre el RT y el trabajador ante cualquier cambio de personal expuesto, sea las altas, las bajas, los cambios de puesto. Es un carácter de declaración jurada. Donde vamos a tener que tener en cuenta los exámenes médicos, los exámenes periódicos y el personal que no está expuesto, por ejemplo, a ningún agente, también lo tenemos que poner en el formulario. Pasar a la otra presentación. Esos códigos ESOP que estaban antes puestos es lo que más o menos tenemos que tener vistos de cada sustancia que nos compete, más en el caso que vamos a hablar ahora de estas zoonosis. Cuando hablamos del decreto 658 del 96, yo les dije que había como un nexo o había tres pilares que tenemos que tener en cuenta a la hora de adoptar una enfermedad profesional. Entonces, estos elementos fundamentales para el reconocimiento serían el agente de riesgo, o sea que debe existir un factor nocivo, químico, físico, biológico, ergonómico, en el ámbito laboral y estar incluido en el decreto. Debe haber una exposición,
se debe demostrar que este trabajador estuvo en contacto directo con dicho agente durante sus jornadas o tareas habituales. Tenemos una relación de causalidad. O sea, son las pruebas clínicas, las pruebas epidemiológicas o patológicas que van a demostrar el nexo, o sea, la causa-efecto entre el trabajo y la enfermedad, excluyendo factores ajenos al ámbito laboral. Entonces, estar expuesto al agente de riesgo biológico en su puesto de trabajo, desarrollar una actividad laboral contemplada en este listado, presentar un cuadro clínico no determinado, contemplado también en este decreto, y había que ver cuál es la ocupación, qué síntomas o qué enfermedad padece, el nexo causal, qué diagnóstico le dio el médico antes por un especialista y un montón de cosas que nos van a llevar a determinar esta enfermedad ocupacional. Esto se actualiza por medio del Poder Ejecutivo, que es el que tiene facultado para revisar y actualizar este listado anualmente. Y acá entramos un poco a ver que cada trabajador o cada sujeto puede tener una variabilidad biológica, una multicasualidad. Hay que ver las condiciones o las vías de exposición, cómo son las vías de ingreso, cómo son las condiciones en el ámbito laboral, cómo son las IMAT. Pásame a la otra presentación, perdón. No podemos entonces dejar, con todo lo que vimos la normativa, vimos el 658, ya definimos lo que es más o menos una enfermedad ocupacional. ¿Cómo nos metemos para saber cómo explica cómo se produce una enfermedad? Entonces, se me ocurrió traer acá así rápido lo que sería una triada epidemiológica, que todos conocemos, 3 partes, agente, huésped y ambiente. Entonces, la triada epidemiológica, como lo dice, son 3 elementos, es un modelo que explica cómo se produce una enfermedad a partir de la interacción de estos 3 ejes: agente, huésped y ambiente. Entonces, la enfermedad aparece cuando estos 3 factores se relacionan de manera favorable para su transmisión o desarrollo. Entonces, el agente sería la causa de la enfermedad. El huésped es el ser vivo susceptible de enfermar, y el ambiente, ¿qué es el ambiente? El ambiente es aquello donde está la condición favorable para que ocurra, ¿no?, la enfermedad, o que favorezcan esta transmisión. Dado la posibilidad de identificar patrones de actuación, se pueden combatir dichas enfermedades. Puede representarse también a veces, en vez de un triángulo, como esta triada, con una balanza. Pasa a la otra presentación. Y ahora nos encontramos con lo que es la cadena epidemiológica. ¿Cómo es el modelo de interrelaciones? La cadena epidemiológica entonces es una secuencia de 6 eslabones que va a permitir esta transmisión de enfermedad desde una fuente de infección hasta un huésped susceptible. Conocerla entonces nos va a permitir identificar bien dónde estoy parado. Entonces, si tengo el agente causal, paso un reservorio o la fuente de infección, voy a tener una puerta de salida, una vía de transmisión y una puerta de entrada y un huésped susceptible. Entonces, resaltamos la ruta que siguen estos agentes infecciosos desde la fuente de infección hasta los huéspedes. Diferentes eslabones y elementos que van a intervenir de forma directa o indirecta en el desarrollo de la enfermedad y su consecuente mecanismo de transmisión. Pasá la otra foto, pasá la otra presentación. Como verán, estamos en un mundo globalizado donde la diseminación es wow, y no solamente que es wow porque vuela, sino que nos enteramos también por medio de las redes lo que está pasando en este momento en Europa, por ejemplo. Pasá la otra presentación. Para ir cerrando un poco esta parte o este bloque, vamos a ver, estos son los lugares
¿no? Donde se producen estas enfermedades infecciosas o estas patologías. Entonces tenemos desde el norte, desde el NEA, tenemos desde el NOA, el centro, Pampa húmeda, la Patagonia, el sur, como todos sabremos, habrán visto y escuchado. En este caso tenemos abocados a la Patagonia, pero realmente todo el país hay hantavirus. Pasá a la otra presentación. Pensemos juntos entonces. Acá vamos a pensar un poquito. Las zoonosis son enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural desde los animales vertebrados a los seres humanos y viceversa. Van a representar un 60% de todas las enfermedades humanas conocidas y son causadas por virus, bacterias, parásitos, hongos, como la rabia, la leptospirosis, la hidatiosis, que saltan la barrera de especie. Entonces, la estructura detallada la vamos a ver más o menos con estos interrogantes. ¿Qué? Son patologías provocadas por agentes infecciosos. Cuando vemos el quién, los animales, mascotas pueden ser, ganado, fauna silvestre, actúan como reservorios o transmisores. ¿A quién? O sea, ¿a quién le va a suceder? A los humanos, como huéspedes susceptibles. ¿Dónde? En cualquier entorno, donde haya una interacción entre humano-animal, por ejemplo, una granja, un hogar, un mercado, un ecosistema silvestre. ¿Cómo? El contacto es muchas veces directo, como mordeduras, arañazos, fluidos. Puede ser indirecto, por vectores, como mosquitos, a través del agua, usar el agua como la tierra o alimentos contaminados, cuando el riesgo constante debido al contacto cotidiano, pero se conmemora, todos sabemos, el 6 de julio y vamos a seguir conmemorándolo todos los años, vamos a seguir teniendo por ahí, si no tomamos medidas preventivas, las mismas zoonosis, o sea que se van repitiendo. Pasá la otra presentación, por favor. Así pasamos ya al segundo bloque. Dentro de todas las zoonosis que están ubicadas en el decreto 658, vamos a hablar de estas cuatro, que son las que considero que más o menos manejamos un poco más o escuchamos un poco más en los medios televisivos y me parecen importantes. Tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar por ahí de unas zoonosis bacterianas o rickettosis. Por ejemplo, la brucelosis es reconocida para los trabajadores en contacto con ganado vacuno, porcino, caprino, por los frigoríficos, laboratorios. La leptospirosis es reconocida por los trabajadores expuestos a aguas contaminadas, roedores, personal que limpia desagües, agricultura, minería. Citacosis es reconocida para quienes trabajan con aves de criadero, veterinarios, control de plagas. Y aparte quiero aclarar que vamos a tener por ahí zoonosis víricas, parasitarias, me quedé pensando, que están todas ya para declararlas, o sea, todas tenemos que declararlas y hay formularios y hay fichas de declaración obligatoria a nivel que cuando se ingresan a un hospital, a un centro de salud, obligatoriamente se deben informar. Entonces, vamos a hablar ahora, pasar a la otra presentación, vamos a hablar de leptospirosis. ¿Qué es la leptospirosis? Es una enfermedad zoonótica, bacteriana, infecciosa, provocada por una bacteria que se llama Leptospira, la cual se transmite a humanos
a través de la orina de animales infectados, como roedores, perros, vacas, cerdos. La infección ocurre principalmente a tomar contacto con agua o suelos contaminados. ¿Cómo se contagia? El contagio no suele darse de persona a persona. Las vías más comunes son el contacto directo o indirecto. La bacteria ingresa al cuerpo a través de las heridas de la piel, ojos, nariz, las conjuntivas, la boca, o al ingerir agua o alimentos contaminados. Manipular o entrar en contacto con agua o tierra contaminada con la orina de este animal infectado, o algún alimento contaminado. Las latitas, por ejemplo, a veces quedan en depósitos de larga data y uno por ahí toma la latita estas de cerveza, Coca-Cola y podrían llegar a producir un daño. Puede ser grave, causar daños renales, hepáticos, hasta meningitis. Los factores de riesgo, creo que los mencioné antes, los vuelvo a repetir, trabajar en agricultura, en veterinaria, en áreas propensas, en áreas de inundaciones, los trabajadores de la salud animal, los recolectores de basura, albañiles y personas que realizan deportes acuáticos o tareas de jardinería están muy expuestos y sobre todo que estén en aguas estancadas, en algún arroyo, en algún lado que no corra el agua y que hay ratones, entonces ahí corremos el riesgo. En el hogar, la presencia de roedores, ratas, si tenemos mascotas, por ejemplo, que no estén vacunadas. Entonces ahí hay problemas. Las zonas de inundaciones hay que tener mucho cuidado, las aguas estancadas, los canales de desagües contaminados también. A través del ambiente puede sobrevivir semanas, meses en esta agua estancada. Es una enfermedad de potencial epidémico, ¿no? Sobre todo después de lluvias, fuertes inundaciones. Se han registrado brotes en épocas de lluvia y calor, en las zonas, en los lugares cálidos y tropicales. Tiende a formar brotes epidémicos después de tormentas fuertes. El periodo de incubación puede ir de 5 a 14 días. Puede variar de 2 a 30 días y se puede confundir con una fuerte gripe. Fiebre alta, escalofríos, dolor intenso dolor intenso de cabeza, dolores musculares, las pantorrillas sobre todo, ojos enrojecidos, náuseas, vómitos, diarrea. En algunos casos puede llegar a tener la gente ictericia en la piel, en los ojos amarillentos. Después ya más avanzado puede presentar insuficiencia renal o hemorragias. Y el diagnóstico se confirma mediante análisis de sangre. Y en cuanto al tratamiento, se utilizan antibióticos. Creo que se utilizan la penicilina y la doxiciclina, perdón. En casos leves puede darse tratamiento ambulatorio, pero cuando hay complicaciones, estos pacientes son hospitalizados. Una anamnesis en una entrevista clínica donde se recopila toda esta información médica cuando el paciente se presenta en una guardia es muy importante. Hay que seguir, ¿no?, una estructura ordenada, identificar el motivo de la consulta, los antecedentes, a utilizar una escucha activa y una empatía para guiar el diagnóstico es algo prevenible en cualquiera de las patologías de cualquier zoonosis. O sea, el ingreso a una guardia hospitalaria o a un consultorio médico debe ser muy puntual para determinar preventivamente y poder reaccionar a tiempo. Entonces, dentro de las medidas preventivas, sería evitar nadar o caminar en aguas estancadas, porque yo puedo caminar en un agua estancada y tengo una herida en el pie y me puedo enfermar. Controlar la población de roedores en el hogar, por ahí es fácil, manteniendo los espacios limpios,
utilizar un buen calzado y ropa protectora si realizo o camino en zonas de riesgo. En domicilio sería vacunar a las mascotas, como los perros, los gatos. Sería muy importante. En cuanto a la triada epidemiológica de la leptospirosis, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El agente. Habíamos dicho que era una bacteria, una leptospira, es la bacteria primaria, es el microorganismo biológico que va a provocar esta infección. El huésped es el organismo vivo que alberga este agente y va a permitir su supervivencia y su desarrollo. Y el huésped puede ser definitivo o reservorio, es decir, animales que portan la bacteria sin enfermarse, la eliminan a través de la orina, incluye a los roedores, como ratas, ratones, pueden ser animales de granja, vacas, cerdos, caballos y hasta los perros. El huésped accidental es el ser humano. Se puede infectar, entrar en contacto con el agente y desarrollar la enfermedad. El medio ambiente, que sería, como para cerrar un poco la triada, sería el conjunto de estas condiciones externas que van a propiciar el encuentro, ¿no?, entre la gente y el huésped. Podemos tener el suelo húmedo, las aguas estancadas, cualquier charco puede estar contaminado con la orina de algún animal infectado y no sabemos. Y el solo hecho por ahí de estamos caminando y tocamos con las manos, que son nuestro vehículo, y nos mojamos la cara, nos podemos traer la enfermedad. Entonces, los factores de riesgo para tener en cuenta, repitiendo un poco lo anterior, es inundaciones, lluvias fuertes, la falta de saneamiento ambiental, actividades recreativas o laborales en zonas de riesgo. Por eso se deben hacer campañas cuando se ve que hay ratones en la zona. Por ejemplo, un ejemplo de interacción sería una rata infectada, el huésped, orina en un charco de agua estancada y durante una inundación, esto sería el medio ambiente, se contamina con la bacteria Leptospira. Entonces, un humano camina descalzo con alguna herida en la piel, pisa el agua y ahí permite que esta bacteria ingrese directamente al torrente sanguíneo, ingresa al cuerpo y desarrolla la enfermedad. Vamos a pasar a la otra, a la brucelosis. ¿La brucelosis qué es? También es una enfermedad infecciosa, zoonótica, que pasa de los animales a las personas. Entonces, ¿cómo se transmite? Por consumir leche, queso, lácteos, sin pasteurizar, por contacto de sangre, placenta, orina o tejidos de animales infectados, por heridas en la piel o en las mucosas, por inhalación de las bacterias. Los síntomas son muy parecidos a la leptospirosis, ¿no? Fiebre, sudoración, dolor muscular y articular, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, debilidad. ¿Cómo la podemos prevenir? Consumiendo lácteos pasteurizados. Usar guantes, protección al trabajar con animales, vacunar al ganado, mantener la higiene en los lugares de trabajo. El control veterinario de los animales es fundamental y es lindo, ¿no?, que uno va por ahí, por la ruta y ve que venden animales en cualquier lugar y dice, uy, está económico, bajo y lo compro, pero hay que ver cómo estos criaderos tienen a sus animales. Entonces, para la salud es mejor gastar un poco más y comprar algo que esté certificado por SENASA, libre de brucelosis. Vamos entonces a ver un poco lo que es la triada ecológica. Tenemos un agente causal. La enfermedad era por esta bacteria. Puede ser la Brucella abortus, la Brucella militensis y la Suis, que son las más comunes. El huésped susceptible
son las personas que tienen más riesgo. ¿Cuáles son? Veterinarios, trabajadores rurales, personas que trabajan con animales, personas que consumen leche directamente de ordeñada o quesos que no están pasteurizados. Puede afectar a los animales también, como las vacas, las cabras, los cerdos. El medio ambiente o el ambiente donde se desarrollan serían granjas, tambos, animales infectados, la leche y sus sin pasteurizar. Y acá un poco vuelvo a las medidas higiénicas, el lavado de manos, los lugares con poca higiene en el manejo personal son muy importantes. Vamos a pasar a la tercera y vamos a hablar de citacosis. La citacosis es una enfermedad infecciosa aguda generalizada y causada por la Chlamydia psittaci. Es una bacteria que se encuentra en el excremento de los pájaros infectados, los cuales van a transmitir a los humanos la infección. Estos animales la transmiten porque están enfermos. Pueden ser loros, cotorras, canarios, palomas, gallinas, pavos, patos. Se eliminan esta bacteria al medio ambiente a través de secreciones oculares, excrementos secos, secreciones respiratorias, y estas secreciones al secarse permanecen en el aire y son aspirados por las personas que van a, por ejemplo, a barrer el lugar, y es como se infectan. Entonces no se humedece, se barre y por ahí uno está con un barbijo porque no sabe y entran por las vías respiratorias. O sea, se transmite al inhalar este polvo con estas heces, pueden ser plumas también que estén contaminadas por aves infectadas, con aves que tengo en mi domicilio, por ejemplo, pasiva por la ruta, había una cotorrita, la compré, la traje, entonces, ¿cómo nos contagiamos? Puede ser al limpiar las jaulas sin protección, no nos ponemos guantes, ocurre en espacios que están cerrados, que no tienen ventilación, donde hay hacinamiento de aves, por ejemplo. También hay lugares vinculados que capturan las aves silvestres, al tráfico ilegal de animales, que después venden y la gente, ay, qué bonito que es, lo compran y ahí llevan a su casa la bacteria. Los síntomas son muy parecidos a la gripe, un estado gripal, una neumonía, a la que suelen agregar dolores musculares, fiebre, tos seca, alteraciones, cansancio, puede ser delirio, muerte, si no se identifica precozmente. Escalofríos, dolor de cabeza, creo que dije, cansancio, problemas al respirar. La prevención es muy... No hay que capturar aves o pájaros silvestres, ni comprarlos. Está penado, aparte está penado de comprarlos en la vía pública. Mantener las aves en lugares ventilados, con espacio suficiente, no hacinarlas, no comprar ningún animal si no tiene un certificado sanitario, porque sería un tráfico ilegal. Evitar levantar las aves del suelo. Uy, esta pobrecita está herida, la levanto, la llevo a mi casa. Eso puede ser también crucial, porque puede estar enfermas, portadoras de la enfermedad. Mantener limpias las jaulas y lavarse siempre las manos luego de cualquier procedimiento de estos. Es necesario utilizar un barbijo y guantes para limpiar estas jaulas. Creo que en el domicilio los que tienen algún lorito no usan guantes. Ventilar los ambientes y en cuanto cuando el animal está enfermo, correr al veterinario. Entonces, si vamos a entrar en lo que es la triada ecológica, habíamos dicho entonces que la Chlamydia psittaci es el agente causal, es el huésped susceptible es la persona, tienen más riesgo personas que tienen aves como mascotas en las casas, los veterinarios, los trabajadores de criaderos, las personas que trabajan con aves de corral. Las enfermedades están ligadas a esta bacteria, como dije antes, loros, cotorras, canarios, periquitos.
El medio ambiente para que crezca la bacteria es una jaula sucia, las plumas y las secreciones de aves infectadas, estos excrementos secos a ambientes no cerrados, poco ventilados. Pasar la otra presentación. Y acá llegamos a casi por finalizar la charla. Vamos a hablar de lo que todos vienen a escuchar, que es lo del hantavirus. El hantavirus es una enfermedad, ¿no? Zoonótica e infecciosa, viral, grave, transmitida principalmente por roedores infectados. ¿Cómo se transmite? Se transmite igual que el anterior al inhalar las partículas de los virus presentes en la orina, saliva u heces de los roedores. No es que tengo que tener el ratoncito ahí, el coli largo y decir, chao, ahí lo veo, no. Es lo que puedo llegar a tocar, es lo que puedo llegar a inhalar. En algunos casos, por contacto de superficies contaminadas, y los menos frecuentes serían por alguna mordedura. Tenemos casos de transmisión entre personas, como se dio acá en Argentina, con el virus Andes y con el virus, perdón que lo voy a leer, que es Buenos Aires HU 39694, que es por vía aérea, por secreciones respiratorias. Son los síntomas. Volvemos a los mismos que las anteriores, lo vuelvo a refrescar, fiebre, dolores musculares, cansancio, dolor de cabeza, náuseas, tos, dificultad para respirar. Con todos estos síntomas se confunde ¿con qué? Con una gripe, un cuadro de gripe. Entonces yo voy, no digo dónde estuve o cómo estuve, y voy incubando de a poco la enfermedad. Y me aparece después una dificultad para respirar. Esos serían los primeros síntomas, ¿no? Y después a la mitad del desarrollo de la enfermedad podemos llegar a tener un síndrome más específico que tiene que ver con la parte respiratoria, tos, líquido, puede tener líquido en el pulmón, podemos tener una fiebre por hantavirus y un síndrome renal. ¿Cómo prevenirlo? Mantener los lugares limpios y ventilados cuando hay un ambiente cerrado. Sí, yo me voy a una cabaña en la zona de Patagonia y estuvo cerrada, no sé, toda la temporada, y cuando voy no puedo apoyar la bolsa que traje con alimentos en un lugar, en una mesada, sin antes higienizarla. Porque tengo que evitar el contacto indirecto, porque el directo lo veo, corro por ahí, pero tengo que evitar ese contacto con estos roedores. Estos alimentos que yo tengo, que llevo, no los puedo apoyar, ni en el suelo menos. Y a veces tenemos la costumbre de ir al supermercado, apoyamos la bolsa en el piso, agarramos la llave y abrimos la puerta. Bueno, eso no se debe hacer nunca. Estos espacios tienen que estar ventilados. Y acá radica lo que es una buena limpieza. Y una buena limpieza no significa venir con la bandina y tirar la bandina. Lo primero que hay que hacer es abrir los ambientes, porque sería ideal, aconsejable, entrar con guantes, con barbijos, abrir, dejar que corra el aire, que haya ventilación cruzada, hacer una buena limpieza de barrido con un buen detergente, que el detergente sirve como vehículo para limpiar, y después a una buena desinfección. Y esperada una hora más o menos, ahí podría empezar a ingresar en el lugar si está bien ventilado. Para esto tengo que tener medidas preventivas, es decir, tapar todo agujero por el que puede pasar el ratón, un agujero en la pared, en el piso de madera, en las rejillas, por ejemplo. Usar protección en las zonas rurales o campamentos, ir armando campañas, donde va la gente a acampar, hay campañas donde se le entregan folletos y se les explican qué tienen que hacer, sobre todo a la gente que está en carpas o que va a pasar en carpas, qué es lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Cuando hablamos de la triología, ¿no?, del hantavirus, teníamos que el virus pertenece a las familias de los Hantaviride,
el huésped susceptible puede afectar a cualquier persona, especialmente a la gente de campo, personas que viven o trabajan en zonas rurales, trabajadores forestales, personas expuestas a estar en lugares cerrados con presencias de roedores. Los principales portadores son los roedores silvestres. Uno invade el lugar por ahí donde están ellos y uno va a acampar. El medio ambiente donde se encuentran es estas zonas rurales, borrosas, los lugares cerrados, poco ventilados, y sobre todo no el ratón, sino el excremento. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de armar nuestro esquema de prevención. Pasa a la otra, por favor. Entonces, riesgos invisibles, prevención visible. Nos llenamos de material de lectura, nos llenamos de videos, de periodismos, de fake news. Buscamos en las redes y ahora tenemos inteligencia artificial donde nos van a dar, wow, un montón de info. Y acá es un poco, como digo yo, ¿qué es el huevo o la gallina? Y yo les dejo como inquietud que lean la normativa que habla de lo que son las zoonosis, los que son profesionales y las tienen que declarar, que presten un poco más de atención, si hay algún médico en la sala, perdón que les diga, pero un buen screening de cada persona que aparece en la guardia es muy importante, porque son enfermedades que se confunden y tenemos que saber bien dónde esta persona estuvo, 24, 48 horas o un mes antes. Pasá a la otra presentación, porque ya creo que estamos llegando al tiempo. Entonces, el hantavirus no es solo una enfermedad infecciosa, es un riesgo ambiental y prevenible. ¿Cómo lo prevenimos? Con prevención. Y acá, por ejemplo, no me quiero detener mucho en el tema, pero hay campañas en este parque en Puyén, hay campañas cuando la gente va a acampar, se les explica. Tenemos que tener en cuenta el cambio climático. Si en invierno nosotros tenemos calor, altas temperaturas, va a florecer el alimento que son estas cañas para los ratones. Entonces los ratones están en su lugar. No es que nosotros invadimos, hay un cambio de clima que favorece que ellos estén en épocas que por ahí no deberían estar. Cuando hablamos de los lugares o la importancia de lo que sería la transmisión de persona a persona, tenemos este virus Andes del sur o centro de Buenos Aires. El Andes y ya tuvimos en el año 96, y si ustedes buscan información también en Epuyén en el 18 y en el 19, con brotes. Y en el sur centro que apareció Buenos Aires HU, con este numerito 39694, que es por vía aérea, donde tenemos que tener en cuenta cómo serían los contactos, cómo es el contacto prolongado, cercano, y cómo podemos prevenir. Y vuelvo a repetir, la prevención es todo, comienza con el lavado de manos y la prevención inhalatoria. Pasa a la otra, por favor. Acá bajamos dos mapas donde tenemos que en el año 25 tuvimos 61 casos y en el año 26 101, pero en el año 26 es el primer cuatrimestre. O sea, que vamos muchos más, pero esto se da cíclico. No todos los casos son muertes. Entonces, también hay que tener en cuenta esto, no podemos agrandar. No vamos a hablar de una epidemia, no vamos a hablar de una endemia, sino son casos que por ahí son aislados. Pasa a la otra. Esto está un poco también bien reciente, donde hablamos de casos confirmados por mes y condición de egreso. Tenemos desde el 22, que tenemos 32 casos, 5 fallecidos, y en el 25, 26, 90 casos, o sea que triplicamos con 27 fallecidos,
tenemos la zona pampeana, Salta y Jujuy, 9 en Río Negro y uno en Formosa. O sea que están repartidos en los 4 centros, en los 4 lugares de la Argentina. Eh, ya sé que no terminamos el 25, pero bueno, está bien, pasa a la próxima. Eh, la higiene ocupacional mejora la calidad de la vida laboral. Entonces, la evaluación del riesgo es un proceso que determina la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de consecuencias mediante el uso sistemático de toda la información disponible. Y acá es donde tenemos que trabajar higienistas, médicos, técnicos, para prevenir, tratar de anticiparnos un poco. Y la prevención comienza por casa. Así como decíamos que para el dengue no hay que tener cacharros, descachar, ni agua estancada, ni para esto simplemente el lavado de manos, tener precauciones y tener medidas, y adentrarnos un poco si vamos a ir de vacaciones, dónde vamos, con qué zoonosis por ahí nos podemos encontrar, y el lavado de manos, lo vuelvo a repetir, es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Pasa a la próxima. Entonces, esto es un poco para que tengamos en cuenta cómo cuidarnos, es informarnos, ¿no? Higiene en el hogar y alrededores, airear ambientes cerrados antes de ingresar, no entrar a lugares abandonados sin protección, tomar medidas frente a la presencia de roedores, almacenar alimentos de forma segura, valorar los síntomas tempranos y consultar a tiempo, informarse es la mejor herramienta de prevención, reducir el contacto con el colilargo, usar protección en tareas de limpieza, salvar vidas empieza con pequeños cuidados. Cuando tenemos tareas de limpieza en lugares abiertos hay que humedecer siempre para no levantar el polvo que es el que puede llegar y lo podemos inhalar. Pasá a la próxima. Entonces, no soy médica, soy licenciada. Un buen informe no puede salvar un mal trabajo de campo y un mal informe sí puede arruinar un buen trabajo de campo. Entonces, un mal trabajo de campo puede arruinar la salud de todos y la prevención es lo que cuenta. Pasa a la próxima y creo que ya terminamos. Conocer los riesgos es prevención. Determinar el riesgo de exposición es fundamental. Muchas gracias a todos, aunque no los veo. Sé que Bueno, están. pero ellos sí te ven y te ven desde todo el país. Silvia, déjame comentarte, a lo largo y a lo ancho de todas las regiones del país, personas conectadas. Después, si podemos, mencionaremos de qué provincias, pero te diría casi de todas. Ahora lo que vamos a hacer, muchas gracias, obviamente, una vez más. Quédate ahí, como se dice, porque ahora, y si querés, sumate. ¿A qué? A las micropausas, que son, digamos, este break de 3 minutos, casi 3 minutos que nos tomamos para estirarnos un poquito, movernos un poquito y después volvernos Sí, a sentar, porque viene el segundo bloque con ese bloque conversacional del que hablamos entre Silvia Giordano y Roberto Rueda. Así es que bueno, nos vamos primero a las micropausas y enseguida estamos con ustedes. ya.
Bueno, volvimos después de estas clásicas pausas activas que de alguna manera organizan el primer bloque con el segundo. Y en este caso, además de Silvia Giordano, vamos a estar compartiendo digamos, lo que queda de este seminario del día de hoy con Roberto Rueda. Y paso a presentarlo mientras se corre el telón. Roberto Rueda es licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, está especializado en ergonomía y en seguridad contra incendios. Desde noviembre del 2024 se desempeña como higienista ocupacional en provincia ART dentro de los laboratorios de ergonomía e higiene ocupacional. Cuenta con gran experiencia de campo en diferentes rubros de la industria, como ser industria plástica, oil and gas, minería, metal mecánica, generación de energía, entre otras. Así es que bueno, si bien nos saludamos ya desde el principio, antes de arrancar este seminario, formalmente, Roberto, te damos la bienvenida a este programa Prevenir 2026, este segundo seminario de 10 que se van a desarrollar durante este año y por supuesto, muy agradecidos desde la organización de este programa Prevenir por tu participación. Cuando quiera Silvia también puede prender cámara y activar audio para que, bueno, se plantee esta dinámica que se pensó y que realmente la semana pasada fue la primera vez que se hizo y seguramente hoy también muy productiva, muy interesante, muy dinámica. Así que, bueno, les dejo la palabra sin más y seguramente irán ahí respondiendo algunas de las tantas preguntas. Sí, Silvia, déjame decirte, quizás ya lo leíste, felicitaciones de parte de muchos de los participantes, les pareció excelente tu exposición y también el tema, realmente sumó mucho, así que bueno, te lo quería comentar también. Gracias, gracias a la audiencia. Gracias, Elisa, por buenos días a todos los participantes. Muchas gracias, Elisa, por la presentación y por la oportunidad de poder participar en esta jornada. Y también gracias a Vanessa. Y Silvia, impecable, te seguí atentamente. Es más, me preparé algunas consultas respecto a la Uy, presentación, pero estoy acá chequeando el chat de Leo 32 preguntas y respuestas. Vamos a ver. wow. Ya me anoté algunas que te puedo ir pasando o empezamos con las que tenemos programadas, si te parece. Sí, sí, empecemos, cualquiera. Bien, acá, pregunta 6. ¿En qué tipo de ambientes es mayor el riesgo de contagio? Ah, vas a hacer entonces una. Exactamente, la que preparamos nosotros para el segundo bloque, que acá Vane es la mano mágica que nos ayuda a colocar con lo que es múltiple choice. Así que ya apareció en Perfecto, Sí, pantalla. en este caso les pedimos a los que están participando del otro lado, que claro, al igual que al principio del Exacto. seminario, vuelvan a votar respondiendo a esta pregunta que acaba de formular el licenciado Rueda, ¿en qué tipo de ambientes es mayor el riesgo de contagio? Y ahí hay cuatro opciones, vamos a ver por cuál se decidan nuestros participantes. Recuerden que las votaciones son anónimas y que Ujú. simplemente sirven para los especialistas para saber de algún modo en dónde están parados y en este caso para que Roberto elija las mejores preguntas para el día de hoy. Bueno, la pregunta ganadora, por decirlo de algún modo, es ambientes cerrados con presencia de roedores, el 95% de las personas. Exactamente. Bueno, la respuesta justamente con mayor cantidad de respuestas para ese lado es la correcta. Incluso Silvia hizo una mención de este tipo de cuestiones y después de la parte preventiva también. Seguimos entonces, si te parece, Lisa, Sí, con por la, seguro. supuesto. con la siguiente pregunta, que dice, ¿cuál es la medida más adecuada para limpiar un lugar cerrado donde pudo haber roedores? También tenemos varias respuestas Claro, posibles. hay opciones, barrer en Ujú. seco, aspirar sin protección, humedecer Sí, con lavandina antes de limpiar o ventilar y no limpiar. Vamos a ver por cuál se deciden nuestros participantes, cuál consideran que es la correcta.
se van procesando las respuestas y ahí seguramente las tenemos. Bueno, el 10% considera que es barrer en seco, el 2% únicamente aspirar sin protección, el 71% humedecer con lavandina antes de limpiar y el 17% ventilar y no limpiar. Muy bien. En este caso, vamos todo por la respuesta C, que es humedecer con lavandina antes de limpiar. ¿Por qué motivo? Porque si empezamos a limpiar en seco, ya se están imaginando qué puede llegar a pasar, ¿sí? Correcto. Levanta todas estas cuestiones en polvo, material particulado dando vueltas, donde podríamos tener un ingreso por vía respiratoria. Corregime, por favor, Silvia, si No, estoy no, perfecto, pero eso no en error. solamente por el caso del hantavirus, ¿eh? Uno No. no debería barrer en seco y no debería barrer. Hay mopear o usar aspiradora, limpiando obviamente el filtro si tienen aspiradora bastante seguido, pero bueno, la gente le gusta barrer. Entonces, porque no sabe lo que barre aparte. Bueno, Muy bien. vamos a la Seguimos pregunta 8. a la pregunta 8. Muy bien. Dice, ¿existe una vacuna disponible para prevenir el hantavirus en humanos? Tenemos también cuatro respuestas posibles que dice la A, sí, es obligatoria. B, sí, solo para personal de salud. C, no, actualmente no existe ninguna vacuna. Y D, solo para los niños. ¿Ustedes cuál cree que será la respuesta adecuada para esta pregunta? Bueno, el 91% Rapidísimo. se decidió por la C nuevamente, Roberto. No, actualmente no existe una vacuna disponible. Está muy bien. Es justamente ahí está la cuestión. Hoy actualmente no No va existe a una existir, vacuna. no va a existir por ahora. Tenemos que hacer prevención, porque es un virus. Ujú. Para el virus tenemos que utilizar antivirales. Las vacunas son para hacer una profilaxis con bacterias. No hay para antivirus. Todavía no. Bien. Seguimos entonces con la pregunta número 9. Sí, Dice, ante ante la la... aparición, sí, perdón, No, Elisa, Roberto, adelante, adelante. sí, ante la aparición de síntomas compatibles con hantavirus, se debe, ¿qué deberíamos hacer? A, esperar a que desaparezcan. B, automedicarse con antibióticos. C, consultar de inmediato a un centro de salud. O D, aislarse sin consultar. ¿Qué opinan ustedes? Acá Silvia también hizo mención de esta cuestión. Bueno, el 99% en este Claro, caso, consultar de inmediato a un centro de salud. no tenemos dudas al respecto. No sé si ahí está, ahí la vi La última, la 10. a la pregunta número 10, que dice, ¿cuál de las siguientes acciones ayuda a prevenir, donde estamos haciendo hincapié en este momento, lo que es el hantavirus? Dejar restos de comida al aire libre, como opción A. Opción B, mantener depósitos y viviendas limpios y ventilados. Como opción C, manipular roedores sin protección. O D, dormir directamente sobre el suelo. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta adecuada, digamos? Ahí seguramente se está procesando. Enseguida vamos Sí, a tener esa respuesta. muy bien. Y sin duda, 98% mantener depósitos y viviendas limpios y ventilados. Exactamente, sí. En este caso la opción B. Estamos todos de Ujú. acuerdo en eso. Así que incluso creo que en una de las últimos slides de Silvia hacía hincapié en esta cuestión. Nombró creo que también la parte de campamentos y demás. Así que acá hay una pregunta más. Me sorprendió esta. Pensaba que era la Quedan dos última. preguntas. Quedan Roberto, dos van a quedar preguntas. dos. Perfecto. Vamos con la 11 entonces. El periodo de incubación del hantavirus suele ser opción A, 24 a 48 horas. Opción B, 2 a 5 días. Opción C, 1 a 6 semanas. Y opción D, más de 6 meses.
Bueno, ahí está un poco más, Está peleada la sí. cosa. El 24% dice entre 24 y 48 horas, el 36% de 2 a 5 días, empate, el Empa. 36% también de 1 a 6 semanas y el 4% más de 6 meses. Una cosa, claro, acá aclarar así, ¿no? Primero vienen los síntomas y después vamos a incubar la enfermedad. Tenemos un periodo ventana que se va a tirar para un lado o para el otro. Es como reacciona nuestro organismo. Por ahí es una gripe o por ahí es hantavirus. Tenemos que determinarlo ahí. Por eso es esto. Esto también Claro, lo dije. lo dijiste, Silvia, justamente, y ahí te pregunto yo también, por eso, por ahí entre 2 y 5 días podría llegar a hacer ese diagnóstico, digamos. Tenés gripe, vaya señora a la casa. Claro, pero a veces el primer día, el segundo día no vas porque estás cansado, porque después Claro, empezaste con fiebre. Y acá claro, que es algo que no dije, que es importante, que no, me parece que no lo dije, que tiene que ver la variabilidad biológica o la susceptibilidad de cada individuo. Peso, la altura, la edad, claro. el sexo, si esta persona está inmunosuprimida o no, si tiene alguna patología de entonces, cada caso es individual, no podemos generalizar. Entendido. Bien, Y bueno, y en este bien. caso, que habían empatado entre B y C, quedamos con la opción C, ¿sí? De Bien. 1 a 6 semanas. Y vamos con la última pregunta, que dice, el hantavirus en Argentina es una enfermedad de notificación. Vamos con las opciones. Voluntaria para opción A. Opción B, solo en casos graves. Opción C, obligatoria. Y opción D, exclusiva del ámbito privado. ¿Cuál creen ustedes que es la opción correcta para este caso? Ahí vamos a ver qué dicen nuestros participantes. Bueno, sin duda el 81% señala que el hantavirus en Argentina es una enfermedad de notificación obligatoria. Exactamente, sí. Hay una ley, si no me equivoco, Silvia. Sí, está la ley Perfecto. 15465, que es la que va a hablar, y hay varios decretos, y hay una nueva resolución, que esto me parece que no, que me la comí, no dije, que es la disposición una del 2026, donde se está retomando todo lo del hantavirus y la zoonótica, que van de la Ujú. mano de las infecciosas. Yo por ahí se confundieron porque cuando hablamos del periodo de incubación, pueden aparecer a partir del quinto día hasta el 14 más o menos en la mayoría de estas enfermedades. Pero que esté Muy bien, incubando no implica que los síntomas aparezcan antes. muy bien, está claro. Y después de estos días que uno va incubando, pueden variar de 2 a 30 días que se vayan produciendo más síntomas. Bien, perfecto. Estaba leyendo, creo que no tenemos más preguntas de las que habíamos programado nosotros, y estaba leyendo el chat donde te las puedo cantar ya, Silvia, si te parece. Hay un par de observaciones y comentarios del señor Martín Miguel Valdivieso, Ajá, que sí. sí, consulta. Los brigadistas forestales pueden contraer por inhalación de los humos cuando están interviniendo en un incendio. Muy importante esa observación. En un campo o bosque, pregunta. Dices, después de un tiempo determinado de haber tenido una Yo no intervención. creo, acá hay no digo que hay un gris, pero acá hay que usar un poco de criterio, que Ujú. a veces que es lo que nos falta, ¿no? Entonces, si uno va a pensar eh, queda en la madera, estamos hablando de humos, de incendio, la parte maderas en el campo, eh, con el fuego se va todo. Entonces, ¿qué va a estar mezclada? No, creo que es muy difícil, pero de todos modos,
los bomberos o esta gente tiene que usar máscaras que se van a proteger ante los humos del incendio y van a tener que usar guantes, pues si tienen que mover alguna madera. Entonces, se sacan los guantes, se lavan bien las manos y después se quitan la máscara. Entonces ahí estamos haciendo prevención. No deberían estar en ese lugar sin una máscara respiratoria y sin guantes en sus manos. Estoy Es pensando criterio. justamente la parte técnica de intervención de los brigadistas forestales. No tengo experiencia en eso, pero sí sé cómo se comporta un incendio. Yo entiendo que primero y principal no van a estar contra el viento. Entiendo que lo van a combatir, a no ser que cambie de dirección el viento presente, y van con, me imagino, desconozco, por ahí vos sos brigadista forestal, Martín, y me puedes orientar un poquito más. Entiendo, tienen atmósfera positiva, digamos, vas con un equipo tal vez autónomo para esas intervenciones. Eh, y me imagino que el riesgo está, pero súper minimizado, no te digo eliminado, pero después se suma lo que dice Silvia, por ahí con estas cuestiones de que las altas temperaturas ayudan a la eliminación de ese riesgo. Después, si vos tenés la mano desnuda, y estás tocando alguna cosa, si se podrá dar, ahí me quedé, No, no a sabría ver, por decirte ahí, yo. perdón Roberto, Sí. voy a hacer un refresh, ¿no? Ujú. Sí, Él se tiene que lavar las manos y ponerse la máscara, para el autónomo para utilizar. sí, y Se tiene sellarlo que bien. poner guantes para poder trabajar. Tiene que trabajar sí o sí con guantes, porque puede haber restos de calor en alguna madera que corra, que toque, entonces los guantes son necesarios. Entonces, ¿quién me Totalmente. dice el criterio? Sin conocer lo que podría ser el lugar, cómo estaría el viento, todo. Obviamente, si nos tenemos que ubicar de una manera que el viento no me perjudique porque me viene el humo, me viene el fuego, así que me tengo que colocar de una manera que no me llegue. Segundo, tengo la máscara, tengo los guantes. ¿Dónde dejo después la máscara y los guantes? ¿Los dejo en un lugar seguro o los dejo en el suelo que ya terminé de usar todo? Ahí puede ser, porque después Ujú. vuelvo a usar esos guantes, vuelvo a usar la máscara. Entonces, los guantes por ahí no los lavamos, por ahí son caros, no los tiramos. La máscara es mucho más cara. ¿Qué hago con la máscara? La máscara la tengo que desinfectar después de haber utilizado y antes de ponérmela. Siempre. Porque tampoco sé quién usó antes la máscara. Claro, Entonces, esa es la prevención que tenemos que tener en cuenta. muy bien. Acá Bien. estoy leyendo muchas, digamos, mensajes de felicitación por tu exposición, Silvia, y estoy buscando alguna otra pregunta. A ver esta, del señor Luis Faletti. Dice, sin entrar en polémica sobre lo que fue el COVID, dice, Sí. a ver si entiendo bien. Señala entre paréntesis virus, entiendo que quiso poner la dosificación de ivermectina, ¿no sería recomendable? Eh, ni. Porque eso lo usaríamos para piojos, parásitos, no sé si iría porque acá no es que queremos matar al ratón, entonces ¿para qué la vamos a usar? No voy a Bien. fumigar, yo tengo que tener el cuidado. Entonces, voy a edificar en las zonas donde viven los ratones. Esto es como un gris, como pasa acá en zona norte, de Nordelta, que tenemos a se me fueron los nombres, los carpinchos, creo que son, que Sí, están y que edificamos en los humedales. Entonces, los marcamos a uno para sacarlo, que la cría, que esto. No vamos a llegar, me parece, a esto. Porque los animales están, hay que hacer la cadena de transmisión con los animales. No podemos matarlos. muy bien. Ahora ingresé al chat, Silvia. Hay un par de preguntas más. De Adriana Coronel. Dice, me gustaría hacerle la siguiente pregunta a la licenciada.
¿qué opinas de los casos dados en Salta? Más bien en Orán, con los gendarmes. Eh, no puedo opinar, pido mil disculpas, no leí bien la notificación, entonces no quiero hablar de algo que no me llegué a informar al 100%, con todo respeto, eh, porque estuve abocada a esta presentación y a otras cosas, pero si puede contar un poco, yo, sin ser subjetiva, por ahí me gustaría ser objetiva en la respuesta, con todo respeto, no sé en quién dijo, si se le puede habilitar el micrófono. Ahí ya entraría, entiendo, Elisa o Vane, a ver si se puede. Sí, en realidad no está previsto habilitar micrófono porque si no se nos va el tiempo y si le permitimos a un participante que lo haga, tendríamos que hacerlo con Perfecto, todos. Así es está que le bien. pedimos disculpas a a Está muy la bien. persona que hizo la consulta, pero bueno, es un poco esa la dinámica del seminario. Perfecto, yo, Aprovecho para señalar que más o menos en 5 minutos deberíamos ir cerrando, bien. de forma tal que... Estoy mirando un poco rápido como para meterme en el tema de Orán. Si hay otra pregunta, dale, porque yo mientras miro esto, Bien. eh, Hay una esto, pregunta que me llamó la atención, Silvia, perdón, que hilando a lo que decías hace un ratito, que decían, no, no vamos a matar al roedor. Y acá me pregunta, y me llamó mucho la atención, el señor Rodrigo Gutiérrez dice, manera correcta de manipular un roedor muerto. bueno, es interesante el tema. Y Muy acá interesante hagamos esto. cómo hacemos un plan de contingencia, sería. Ujú. Entonces, todo bicho que está, no solamente el ratón, cualquier animal que esté muerto, lo debemos manipular de la misma manera. Entonces, ya sea un perro que se murió en la calle, un caballo en el campo, una vaca, todos pueden traer una enfermedad y no sabemos por qué se murió. Entonces, con el ratón no vamos a juntar el ratón con una palita, con guantes. Lo ideal sería ponernos un equipo de Tyvek, estar todo cubierto como COVID, agarrar una pala, una pala con un palo o algo, meterlo, ponerlo en doble bolsa y ver qué hacemos. Si es una zona que hay casos de zoonosis, hantavirus, si hay algo y es un colilargo, había que ponerse en contacto con la gente de zoonosis del lugar, siempre. Para eso están. La gente de zoonosis de cada municipio, de cada lugar, hay centros habilitados para que den una respuesta inmediata a lo que nosotros tenemos y ellos van a saber qué hacer con este animal muerto. Lo mismo pasa con cualquier otro animal. Una vaca, un caballo, un perro, no va al tacho de basura de mi casa, ni tampoco va al que la quema. No. Nos tenemos que acercar a ellos porque para eso ellos están. No sé si sirvió la respuesta. Mis manos tienen que quedar limpias, no tengo que estar en contacto nunca y los guantes que utilicé, por más que no haya tocado nada, los tengo que desechar. Muy claro, Silvia. Y a propósito, estoy leyendo también acá una consulta más del señor Aristides. No llego a leer su apellido, no sé si lo colocó. Muy sencillamente pregunta si la utilización de alcohol para desinfección de materiales es el famoso alcohol al 30%, digamos 70-30. ¿Es Ah, suficiente como medida preventiva para desinfectar? Como ni, hacemos con el COVID. ni, Ni, ni. Mi hijo siempre se enoja cuando digo ni. Por una cosa, yo voy a desinfectar lo que está limpio. Si algo no claro. está limpio, no lo desinfecto. Entonces, para ustedes va la lavandina, pero después que lo limpié con detergente o con un jabón en polvo, un jabón blanco que es una limpieza de barrido, se seca, ahí le puedo pasar un trapo con lavandina. Para la parte piel, la parte humana, es con
Sí, alcohol 70, no 96, el alcohol 70. Pero después que me lavé las manos, y si yo en el trayecto, si tengo las manos visiblemente sucias, obviamente el alcohol no me hace nada. El alcohol sirve para un refresh si tengo las manos limpias, por ejemplo. O sea, sin visibilidad. O sea, si yo trabajé la tierra, no me puedo poner alcohol y listo. Es Claro, criterio. claro. Limpieza, desinfección. Bien. Tendríamos Eh, que ir cerrando, Roberto, Bueno, Silvia, Perfecto, sí, sí, sí. perfecto. si les Me había parece. quedado una pregunta más justamente de Karen Irepa, que me la había consultado. Para mí puede ser la última ya, para no alargar Perfecto. más, Sí, por que supuesto. Karen pregunta, ¿por qué las ratas son las principales transmisoras? Literal lo que te leí, Silvia. Es la naturaleza. Ahí no le puedo responder. No, 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 no tengo una evidencia científica que determine por qué las ratas son las que van a transmitir la zoonosis. Sí, a mí también me Tendríamos que estudiar a sabría todos los decirle. ratones y esto por ahí te lo Claro, tendría que responder no un higienista, sino un veterinario o alguien abocado al tema. Perdón, lo voy a averiguar, pero lo tiene que saber un veterinario. muy bien. Bueno, de mi parte tengo 10 millones de preguntas para hacerte, Silvia, desde Y el yo punto de también. vista de higiene, que hacemos higiene, pero ya lo conversaremos. Bien, no hay Elisa, problema. te doy paso. Bueno, muy bien. Sí, la verdad que Gracias, uno Elisa. se entusiasma y mucho más porque Sí, sí. quienes están del otro lado están agradecidos, están inquietos por seguir conociendo, incorporando conocimiento, más allá de la excelente y completa exposición que realizaste, Silvia. Pero bueno, esto va llegando a su fin. Nosotros queremos agradecerles. No sé si hay video del próximo seminario, de todas maneras. Estén atentos a las redes porque ahí es donde vamos publicando. Recordemos que ahí está, ¿sí? El Sí, próximo seminario, fíjense, ¿sí? Nuevas formaciones, cuidar el cuerpo en la tarea, manejo manual de cargas y posturas forzadas en la cosecha a nivel del suelo, eso va a ser el día 11 de junio. Y el 18 de junio, moverse sin lesionarse, prevención de riesgos en manejo manual de cargas y posturas forzadas de MMSS. Roberto, dirás vos las Miembro siglas. superior. Ah, muy bien, Miembro superior. muchas gracias por la ayuda. Bueno, como ven, súper interesantes también los temas que se vienen para junio. Estén atentos que se van a abrir las inscripciones en breve. Bueno, ahora sí, agradecer nuevamente a Silvia Giordano por la exposición, a Roberto Rueda por haberse sumado en esta dinámica del bloque conversacional de ART, Provincia de RT. Bueno, nuevamente, muy agradecidos en nombre del programa Prevenir 2026. Estamos dando cierre a la segunda jornada de 10 que se van a realizar a lo largo del año. Antes de cortar y de despedirnos definitivamente hasta el 11 de junio, les comento dos cuestiones muy importantes de orden más administrativo, pero que son sumamente relevantes. Por un lado, los certificados. Los certificados van a estar siendo enviados a través de un correo electrónico. Les pedimos que como es un envío automático, estén atentos también a la bandeja de spam. Están saliendo porque he visto consultas, yo también estuve atenta y hay personas que no recibieron el de la semana pasada. Tengan un poquitín de paciencia, que seguro les va a llegar y si no, obviamente nos vuelven a escribir. Y por otro lado, apenas cortemos esta transmisión, van a haber desplegado una encuesta sumamente breve, concreta, concisa, que no les va a llevar más de pocos minutos responderla. Vamos a estar súper agradecidos de que lo hagan porque siempre es para esa mejora continua que nos proponemos desde el programa Prevenir y sirve para hacer los ajustes correspondientes en cada seminario y poder, digamos, brindarles lo mejor porque sabemos que si están conectados y dispusieron de esta mañana para estar acá con nosotros es porque tienen el mismo interés que nosotros, poder sumar conocimiento para seguir, como también lo dijo Silvia en algún momento,
prevenir más que curar, como se dice, como dice el famoso dicho. Así que bueno, nuevamente muchas gracias, Roberto, gracias, Silvia. Gracias a ustedes que están del otro lado y que hacen posible. Hoy no lo pude mencionar, pero como lo dije hace un rato, a lo largo y a lo ancho del país estuvieron conectados, se agradece. Los esperamos nuevamente el 11 de junio en esto que es el programa Prevenir 2026. Los saludo. Chao, hasta la próxima.